¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa saludable, su programa de salud. La semana pasada ha tocado distintos días de concientización, por ejemplo el 11 de marzo, el Día Mundial del Riñón, la concientización de proteger al riñón, órganos vitales para el funcionamiento de nuestro organismo y que debemos cuidar a través del cuidado y los controles de patologías que suelen estar presentes, como la hipertensión y la diabetes, que generalmente son las principales patologías que afectan directamente al riñón y pueden destruirlo, y el paciente puede terminar, por supuesto, con un riñón extremadamente dañado y en algún caso son pacientes que terminan en diálisis. Por supuesto que hay causas infecciosas y autoinmunes que pueden producir alteraciones de la microestructura del riñón y, por supuesto, el daño que lleva al funcionamiento del riñón, que tiene en general, y desde el punto de vista conceptual sencillo, el cumplir la función de filtro de todos los desechos tóxicos del organismo y que se eliminan a través de la orina. Entonces, proteger al riñón es muy importante. Se puede vivir con un solo riñón sin ningún problema y hay que cuidarlo como oro. Los pacientes monorrenos, cuando ya son adultos, llegan a la vida adulta y tienen patologías como les decía yo, la diabetes o la hipertensión arterial, tienen colesterol, esas cosas, hacemos mucho hincapié en tener estas patologías extremadamente controladas con el objetivo de proteger el único riñón. ¿Sí? Entonces, si bien tenemos dos riñones, una persona puede vivir con un riñón sin ningún problema, al igual que con los pulmones. Pero el riñón juega un rol fundamental. Y si hay algún tóxico, que juega un papel importante en el daño del riñón, es la sal. Entonces, también del 9 de marzo al 15 de marzo, toda esa semana va a ser la semana de la concientización de disminuir el consumo de sal. Argentina, como todo, tenemos el récord de un consumo de sal per cápita promedio por arriba de los 12 a 14 gramos, cuando la Organización Mundial de la Salud aconseja menos de 5 gramos por día. Nosotros, en general, la estadística dice que en Argentina el consumo promedio diario de sal va entre los 12 y 14 gramos de sal por día. Por supuesto que eso implica la hipertensión arterial, por supuesto que eso implica daño vascular y que en el tiempo el trayecto o el árbol arterial se va a ver complicado, dañado, porque la presión va a estar no controlada, independientemente de que tomemos las pastillas, como siempre lo digo, es una de las partes del tratamiento. Y la otra parte del tratamiento es la alimentación ordenada, la actividad física y la disminución del consumo de sal y de aquellos alimentos que tienen altas concentraciones de sal en su composición, como por ejemplo todo lo que sea conservas, todo lo que sea alimentación congelada, por supuesto los fiambres y todo ese tipo de comidas, todos los panificados, alta concentración de sal. Las gaseosas, todas las bebidas colas, alta concentración en sal y en azúcar. Recordar que el azúcar y la sal, de paso aprovecho para recordar que el azúcar y la sal son, y esto ya lo viene diciendo un médico que trabaja mucho en epidemiología y en prevención, que es puntano, que ejerce en la ciudad de San Juan, en la provincia de San Juan, el doctor Gustavo Alcaraz, y que él mágicamente, como tiene una capacidad de definición y de realmente tener conceptos muy claros, hace rato que viene pregonando que los tóxicos, los venenos del siglo XXI van a ser o son la sal y el azúcar. Y en nada está errado, créanme. Y en ese aspecto, por eso tocamos este tema de que es muy importante
ayornarnos a esa disminución drástica del consumo de sal, disminuyendo el consumo de, por supuesto, todo lo que sea harinas, todo lo que sea panificados, todo lo que sea congelados, todo lo que sea frituras, todo lo que sea comida chatarra. Entonces, ¿por qué? Porque la sal, en este caso, lo que le da es mayor tiempo o posibilidad de congelado. Entonces, ustedes, como ya verán, entran a jugar temas que no tienen nada que ver con la salud y mucho con la economía, porque a mayor tiempo de congelación, mayor posibilidad de venta. Entonces hay ahí realmente una pelea entre las sociedades científicas y toda la parte comercial y económica que mueven los distintos países, por supuesto, y que bueno, en algunos países ya eso se ha logrado, por supuesto, con convenios entre el Estado, cuando tienen políticas de salud claras y adecuadas, sabiendo que eso es lo que produce el daño en el paciente. Y volviendo al tema de la sal, la disminución de la sal, imagínense que esos 5 gramos, 4, no más de eso debería ser, corresponde a una cucharadita de té. Una cucharadita de té de sal es todo lo que debería consumir una persona en 24 horas, distribuido como usted quiera. Entonces, lo importante es que la sal que uno le incorpora al organismo no tiene que ver con la del salero. Esa es una parte, es la que menor incidencia tiene. La mayor incidencia en el consumo de sal o el ingreso de sal al organismo está a través de la alimentación que uno consume. Casi el 90%, un poquito más, tiene que ver con el tipo de alimentación que los individuos tienen y eso hace que si lleguemos a esos 12, 14 gramos de sal diarios. Entonces es importante cambiar hábitos en cuanto a ese tipo de alimentación, incorporar más frutas, más verduras, como decimos, disminuirnos el consumo de comida congelada, comida chatarras, ¿sí? Todo lo que sea bebidas colas, gaseosas, todas tienen un tenor de sal muy, muy importante. Y eso hace, por supuesto, que mejoremos si somos hipertensos, tengamos la presión controlada, ayudada con la medicación y en definitiva ayudamos a lo que empezamos a cuidar a un órgano vital que sufre el impacto de la hipertensión no controlada, que es el riñón. Un riñón que debemos cuidar, que es un órgano fundamental, que es vital, y el consumo de sal y patologías como la hipertensión arterial son dos causas directas de daño realmente que a los pacientes los lleva a, cuando sufren daños importantes en su funcionamiento, en situaciones límites, tienen que terminar en diálisis y bueno, en todo un programa que después llega hasta en algunos casos puntuales o extremos al trasplante y con todo lo que implica esperar los donantes, etcétera, etcétera. Así que bueno, eso era un poco concientizar el tema de la sal. Recuerden, una cucharadita de té es todo lo de sal, una cucharadita de té llena de sal es toda la sal que pueden consumir en 24 horas. La distribuye como usted quiera. Y disminuir el consumo en alimentos con alto contenido o alto tenor en sal. Es muy importante que lea el etiquetado de la cantidad de sodio que tiene. Bueno, hay un montón de leyes que están propuestas y que están durmiendo, cajoneadas en el Senado desde el punto de vista de la salud en cuanto al etiquetado de la cantidad de las características del componente de los alimentos, y también esa es otra deuda pendiente de las políticas de salud para que la gente pueda acceder y pueda leer e interpretar e informarse adecuadamente para evitar el daño, en este caso, de sus riñones y tener las patologías que están directamente relacionadas con la enfermedad renal, por supuesto, controladas. Espero que les haya gustado el programa, nos vemos en el próximo.